Muy bien, mucha paz, muchas bendiciones, mucha armonía. Disfrutemos siempre las bendiciones que nos llegan cada día de parte del Gran Padre y de todo su universo. Muy bien, entonces, conferencias anteriores estuve informando, compartiendo una enseñanza acerca de los planes del Maestro Divino para iniciar o antes de iniciar su ministerio público. Si bien es cierto, aunque en la Biblia se habla de su ministerio público, en la Biblia no se habla nada del ministerio personal del Maestro. De esas enseñanzas pues yo ya he compartido en este canal, y acerca de sus viajes en solitario y también cuando fue guía de caravanas y cuando dio unos recorridos por Roma, por Alejandría y entre otros sitios que él visitó antes de su ministerio público. Pero pues obviamente esas informaciones no aparecen en este libro que llaman sagrado. Me refiero a la Biblia porque todo esto fue ocultado. Entonces, gracias al Padre, la voluntad del Gran Padre, y por supuesto al Hijo Divino, y estas informaciones nos han llegado a través de esa quinta revelación por medio de los reveladores de la verdad. Entonces, en este punto vamos a hablar de la primera gran decisión que tuvo que tomar el maestro y su ajustador residente personal. Pues el Señor siempre era guiado por el Padre, ¿no? Y recordemos que el ajustador residente en cada uno de nosotros es el Padre, es la chispa divina del Gran Padre que nos guía a toda la verdad. El Maestro también, a él también lo guió el ajustador del Gran Padre, y pues él siempre hacía la voluntad del Padre, de Abba. Entonces, así nosotros también aprendemos a seguir nuestros pasos, a ubicarnos en esta vida, tanto en nuestras decisiones y lo que tiene que ver pues con nuestra vida en la carne aquí en la tierra, y también la proyección que tenemos que avanzar hacia lo espiritual. Recordemos que de aquí, de este cuerpo totalmente físico, al pasar al otro lado recibiríamos un cuerpo mat, cuerpo morontial, y así seguiríamos avanzando y perfeccionando a través de los diferentes mundos de estancia, y ahí continuaríamos. El recorrido es bien largo, hasta que algún día, dentro de muchísimo tiempo en el no tiempo, podríamos ya ser perfectos y alcanzar la luz. Y pues eso falta, es muy largo, el camino es largo, pero aquí prácticamente con quinta revelación estamos tomando estos primeros pasitos, pero ya en el otro lado continuaremos y serán los guías de la verdad, ángeles encargados de guiarnos, de enseñarnos. Así que mientras tanto vamos a tomar de lo que nos llega. Han pasado 4 revelaciones antes de esta, y estamos pues viviendo el tiempo de la quinta revelación. Luego vendrán más, pero ya será prácticamente, lo veo así, en el otro lado. Entonces, mientras tanto, aquí en la Tierra, en el planeta Urantia, nos toca que vivir y aprender de esta quinta revelación. Muy importante, nos aclara puntos muy elevados, nos pone todo a la luz, pues al menos en estos grandes aproximaciones a la verdad, ya que en este planeta no se puede ser perfecto, ni conocer una verdad total, ni ser santos.
pero sí aquí damos unos grandes avances y por lo tanto pues damos gracias al Señor por estas decisiones también que Él tomó antes de iniciar su ministerio público. O sea que vamos a estar mirando a través de la quinta revelación mucha más claridad acerca de su ministerio, lo que aconteció con la vida del maravilloso Señor, del Divino Maestro, en su recorrido en esta tierra cuando empezó su ministerio público. Bueno, hablemos entonces de la primera gran decisión. Al tercer día después de comenzar esta conferencia consigo mismo, por eso hablaba del ajustador residente, el ajustador de pensamiento. Entonces ahí lo que él hablaba era él y pues con él mismo, pero en realidad ahí estaba dirigiéndole el ajustador, ¿de acuerdo? Pero en realidad el diálogo era interno, a eso es lo que se refiere aquí. No había con quien más nadie hablar, sino que él estaba allí hablando consigo mismo. Con su ajustador personalizado. Entonces se le presentó al maestro la visión de las huestes celestiales del universo de Nevadón, reunidas y enviadas por sus comandantes para aguardar la voluntad de su amado soberano. El amado soberano de este universo es el maestro Micael de Nevadón, o sea, aquí conocido como Yeshua de Nazaret o Jesús de Nazaret. Bueno, esta hueste poderosa abarca 12 legiones de serafines, o sea, es una poderosa hueste que abarca 12 legiones de serafines, o sea, son bastantes, y un número proporcional de cada una de las órdenes de inteligencia universal. Aquí lo que había era un ejército muy poderoso, muy amoroso y muy sabio, que acompañaba y que se disponía a acompañar al Señor en esta misión en su ministerio público. O sea que el Señor no estaba solo. No obstante, él, vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó con estas huestes poderosas. La primera gran decisión del maestro en su retiro consistió en determinar si haría uso o no de estas personalidades poderosas en relación con el próximo programa de su obra pública en la tierra, que es Urantia. Entonces, aquí lo que él se iba a determinar esto, ¿ok? Bueno, muy bien, entonces el Señor decidió que no utilizaría ni una sola personalidad de esta vasta asamblea, a menos que resultara evidente que el uso de la voluntad de su Padre así lo estableciera. Así que a pesar de esta decisión general, estas vastas huestes permanecieron con él por el resto de su vida terrenal. Bueno, estas huestes maravillosas lo acompañaron en su vida terrenal, pero obviamente ellas estaban a espera de una orden de él o de una orden del Gran Padre. Así que ellas permanecieron allí con él, siempre listas para obedecer la menor expresión de la voluntad de su soberano. Aunque el maestro no contemplaba constantemente con sus ojos humanos a estas personalidades asistentes, su ajustador personalizado asociado las veía constantemente y podía comunicarse con ellas en todo momento. Esto ocurría porque obviamente el maestro y su ajustador personalizado había entre ellos una comunión muy libre, muy completa, maravilloso. Es que esto es lo que nosotros también deberíamos de lograr, poder tener una comunicación muy amplia, muy maravillosa, muy libre, o sea, que con nuestro ajustador también de pensamiento. Pero obviamente pues hay que trabajarle, porque sí lo podemos lograr. Entonces él tenía esa comunión siempre con
su ajustador personalizado, y era este ajustador personalizado el que podía ver constantemente las huestes, todos estos ángeles que estaban ahí para prestar su servicio a favor del soberano del universo. Bueno, antes de descender de su retiro de 40 días en las montañas, recordemos que este fue el segundo retiro que tuvo en las montañas. De las otras 6 semanas ya he hablado en conferencias anteriores. Entonces, el maestro asignó el mando inmediato de esta hueste de personalidades universales asistentes a su ajustador recientemente personalizado y por más de 4 años medidos en tiempo de Urantia. Estas personalidades seleccionadas de todas las divisiones de las inteligencias universales, obediente y respetuosamente, funcionaron bajo la prudente dirección de este exaltado y experto monitor misterioso personalizado. O sea que el maestro lo que hizo ahí fue delegar al ajustador personalizado para que él tuviera directamente el control sobre las huestes angélicas que estaban allí al servicio. Al asumir el mando de esta poderosa asamblea, el ajustador, siendo a la vez parte y esencia del Padre del Paraíso, aseguró a Yeshua que estas agencias sobrehumanas no serían permitidas servirle, manifestarse o actuar a favor de su carrera terrenal, a menos que ocurriese que dicha intervención fuera la voluntad del Padre. Así pues, en virtud de una gran decisión, se privó el maestro voluntariamente de toda cooperación sobrehumana en todos los asuntos que tuvieran que ver con el resto de su carrera mortal. Recordemos que él no vino acá a impresionar a nadie, ni a hacer la voluntad del que se llama su pueblo, ni a sobresalir por encima de nadie. Él no vino acá a mostrar su poder. Él vino fue a traer un mensaje y a trabajar de una manera muy sencilla, no con esa altivez, no con esa grandeza que muchos encopetados hoy en día, porque se hacen llamar hijos o ministros de Dios, entonces se ponen en pedestales donde no hay nada, realmente no hay nada. Entonces, así pues, en virtud de una gran decisión, se privó el maestro voluntariamente de toda cooperación sobrehumana en todos los asuntos que tuvieran que ver con él en el resto de su carrera mortal. Bueno, a menos que el padre eligiese independientemente participar en un determinado acto o episodio de la obra terrenal del hijo. Ya si el gran padre tomaba alguna decisión y había que hacer alguna interferencia, pues el padre lo haría, ¿de acuerdo? Recordemos que el maestro divino siempre dijo: hágase la voluntad de mi Padre. Al aceptar el mando de las huestes universales que servían al Señor Cristo Miguel, el ajustador personalizado insistió en señalar a Yeshua que, si bien sería posible limitar en el espacio las actividades de esa asamblea de criaturas universales mediante la autoridad delegada de su creador, tales limitaciones no se aplicaban en relación con su función en el tiempo. Esta limitación se debía al hecho de que los ajustadores, una vez que han sido personalizados, son seres sin tiempo. Por consiguiente, se le advirtió al maestro que, aunque el controlador del ajustador sobre las inteligencias vivas colocadas bajo su mando sería completo y perfecto en todos los asuntos relacionados con el espacio, no podrían imponerse tales limitaciones perfectas en los asuntos relacionados con el tiempo. Dijo el ajustador: impediré, tal como tú me lo has ordenado, la intervención de estas huestes de inteligencias universales servidoras en todo aspecto que se relacione con tu carrera terrenal,
excepto en aquellos casos en los que el Padre del paraíso me instruya que exima a tales exigencias de la prohibición, a fin de que se cumpla la voluntad divina a la que tú has elegido someterte. Maravilloso esto, o sea, el diálogo, la comunicación que había entre el maestro y el ajustador residente era tal que, aunque vivía en su mente y estaba en él, ellos hablaban como, o sea, había esa comunicación. Entonces, eso fue lo que le dijo el ajustador residente, que iba a someterse a la voluntad de él y a la voluntad, por supuesto, del Gran Padre. Y en aquellos casos, continúa diciendo, en los que tú puedas emprender una elección o acción de tu voluntad divina, humana. Recordemos que el Señor, aunque en esa parte de la humanidad, Él estaba humanamente, pero Él también era divino, que tan solo implique desviaciones del orden terrenal, terrestre natural relacionadas con el tiempo. En todos los eventos de esta índole soy impotente, así le dijo el ajustador, y tus criaturas aquí reunirán, o más bien reunidas en perfección y unidad de poder, son del mismo modo impotentes. O sea que tanto el ajustador residente como estas criaturas y huestes celestiales, ellos no iban a hacer nada a no ser de que el maestro así lo quisiera o el Gran Padre interviniera. Si tus naturalezas unidas abrigan, o sea, la naturaleza divina y la humana, ¿no? Le dice el ajustador de pensamiento, el ajustador residente. Si tus naturalezas unidas abrigan en algún momento tales deseos, estos mandatos de tu elección serán inmediatamente ejecutados. Maravilloso. Cada día me maravillo más con todo esto que tiene que ver con el Señor y todo esto que está allá escondido, todos estos diálogos con el ajustador, con las huestes celestiales, con el Gran Padre. Esto es maravilloso, esto sí que es encantador. Tu deseo en todos esos asuntos constituirá la condensación del tiempo y la cosa proyectada es existente. Bajo mi autoridad, esto constituye la limitación más plena posible que pueda imponerse a tu soberanía potencial. En mi autoconciencia, el tiempo no es no existente. Por lo tanto, no puedo limitar a tus criaturas a ningún asunto relacionado con el tiempo. Así llegó el maestro a enterarse de cómo se manifestaría su decisión de seguir viviendo como hombre entre los hombres. En virtud de una única decisión, había él excluido a todas sus huestes asistentes universales de variedad inteligencia de la participación en su próximo ministerio público, excepto en asuntos relacionados exclusivamente con el tiempo. Se hace pues evidente que todo posible acompañamiento sobrenatural o supuestamente sobrehumano del ministerio del maestro pertenecería exclusivamente a la eliminación del tiempo, a menos que el Padre Celestial dictaminara específicamente lo contrario. Ningún milagro, ministerio de misericordia ni ningún otro evento posible que ocurriera en relación con lo que quedaba por hacer de la obra terrenal del maestro podía ser de la naturaleza o de carácter de una acción que trascendiera las leyes naturales establecidas y regularmente funcionales en los asuntos del hombre en su vida ignorante, excepto en este asunto expresamente definido del tiempo. Por supuesto, ningún límite podía ser impuesto a las manifestaciones de la voluntad del Padre. La eliminación del tiempo en relación con el deseo expreso de este soberano potencial de un universo. Estamos hablando del Maestro. Solo podía evitarse por la acción directa y explícita de la voluntad de este Dios, hombre, en el sentido de que el tiempo, en la medida en que se relacionara con la acción o evento específico, no debía ser acortado o eliminado. Todo tenía que estar allí,
bien coordinado, dónde es y cómo es, a fin de prevenir la ocurrencia de milagros temporales aparentes. Fue menester que el maestro permaneciera constantemente consciente del tiempo, un lapso suyo de la conciencia del tiempo en conexión con la consideración de un deseo definido. Era equivalente al efectuar la cosa concebida en la mente de este Hijo Creador sin la intervención del tiempo. Gracias al control supervisor de su ajustador asociado y personalizado, era posible para Micael, para el maestro del universo, limitar perfectamente sus actividades personales en la Tierra en lo que se refería al espacio, pero no era posible para el Hijo del Hombre limitar de la misma manera su nueva situación en la Tierra como soberano potencial del universo en lo que se refería al tiempo. Y este era el estado real del maestro de Nazaret cuando salió para comenzar su ministerio público en Urantia, que es la tierra. Así que mire qué importante es y pues qué importante llegar a tener estos conocimientos tan maravillosos. De verdad que esto para una mente lógica tridimensional, pues es realmente locura. No lo capta fácilmente, no lo entiende, porque para ellos estas revelaciones o estas enseñanzas ya de quinta revelación, pues no las entienden, creen que es algo, hasta lo consideran demoníaco, satánico, qué sé yo. Bueno, tantas cosas que pueden decir los que tienen una mente que no tiene ese entendimiento. Por eso es que el maestro en revelación decía, es para la mente que pueda entender, es para la mente que tenga entendimiento. Entonces, por eso es que el carnal o el natural estas cosas no las puede entender, porque esto se ha de discernir es espiritualmente, y realmente cuando nosotros estamos o pasamos ya a la quinta dimensión es donde entendemos prácticamente esta quinta revelación. Es que yo lo veo así, lo entiendo así, y es lógico. Si no tenemos una mente de quinta dimensión, una mente consciente, no consciente, sino consciente, entonces no podríamos entender estos mensajes avanzados de más perfeccionamiento, de mucho más avance a la verdad, de mucho más avance a la luz, porque recordemos que el Gran Padre es luz, es amor, es energía. El Gran Padre es verdad, el Gran Padre lo llena todo en todo, y para poder entender o al menos tratar de entender un poco estas verdades elevadas, sublimes del Gran Padre, pues nos toca que avanzar nuestra mente. De otra manera, con una mente lógica no podríamos. Así que la invitación es avanzar. Comencemos a dar este salto cuántico, avancemos, no nos quedemos siempre en los mismos rudimentos, en las cosas que siempre se han enseñado en esta religión o en las religiones que hemos estado. Vayamos adelante para que comprobemos en realidad, avancemos nuestra mente para que comprobemos en realidad cuál es la voluntad de Dios, del Padre, que esta voluntad agradable y perfecta, y que a través del Maestro nos enseña tanto, y a través de los portadores de la verdad. Entonces damos gracias al Padre, damos gracias a todos los encargados, las autoridades superiores, damos gracias a los reveladores de la verdad, por supuesto a la ministra divina, damos gracias al universo, a los universos, a nuestra tierra, damos gracias a todos los que estamos buscando más adelantos a la verdad, más avances a la verdad, y pues conocemos de esto para poder traer estas enseñanzas a otros. Y los que quieran tomarla, pues bienvenidas. El que no se sienta pues capaz de recibir estas enseñanzas de luz, de perfección, de avance, pues bueno, ahí se quedará, pero de todas maneras lo ideal es avanzar, vamos adelante a la perfección, dejando atrás estos rudimentos de las doctrinas que nos han enseñado acerca de Cristo. O sea, vamos adelante, vamos a conocer el verdadero Señor, el verdadero soberano de este universo.
Entonces, no nos quedemos siempre con las enseñanzas del Jesús, del Cristo que nos han dicho acá en la religión, las religiones de acá, cristianas, católicas y muchas otras. No nos quedemos allí, no nos quedemos siempre dando vueltas allí, vamos a avanzar. Todo avanza, aquí todo avanza, desde que una semillita se pone en la tierra y comienza a crecer, ella va avanzando hasta que se vuelve un árbol y luego da frutos, todo avanza. Entonces, ¿por qué nosotros, siendo hijos de un gran Dios, de un ser tan inteligente, tan perfecto, tan maravilloso, tan grande, por qué nos vamos a quedar dando vueltas en lo mismo? Hay que avanzar. Dejemos ya de estar siendo engañados por los predicadores confundidos de este sistema, que simplemente nos han tenido enredados en lo mismo y sacando provecho de aquellos que no conocen estas verdades. Por eso dice que el Señor dice: mi pueblo es esclavizado, es menoscabado. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Así que si no nos dedicamos a avanzar, pues vamos a seguir siempre en la misma borrachera de este mundo. Mucha paz. Así que quedamos pendientes para un segundo punto, que es la segunda gran decisión que el maestro toma. Bueno, mucha paz, mucha paz, mucha paz.